Entonces, pantalla completa. Está. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hoy vamos a ver la parte del temario, que es volatilidad implícita. ¿Sí? Entonces ya se ve en presentación. Ya se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, profesor. Ok, Sí, ya gracias. se ve. Gracias. Espero que hayan revisado. Realmente los conceptos que vamos a ver aquí son relacionados con el último ejercicio que vimos en la clase sobre Black 76, donde les comentaba que tenemos que encontrar una sigma que igualara el precio de mercado al precio teórico. Esa es la idea. Y lo vamos a plantear de dos maneras. Resulta que en las funciones que vimos para encontrar el precio de la opción, de manera matemática, esas dos funciones, que son las que aparecen aquí en sus notas, que son la de Black y Sols, que son estas, si las pueden ver. Tenemos aquí el precio del call y el precio del put. Y les decía yo, hay que encontrar la sigma que iguale esta C, que es el precio teórico, a una C y B, que es el precio de mercado. Y resulta que aquí tenemos implícitas dos funciones, que son phi de D1 y phi de D2. Y esas a su vez tienen estas dos funciones. Y noten que aquí tenemos la sigma dentro de D1 y de D2. Entonces, cuando lo queremos hacer, despejar, entre comillas, a la C, dado que tienes una sigma, no se puede. Bueno, no se puede por tecnicismos de encontrar las raíces de una función que a su vez depende de otra función. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es encontrar, dado un método, que es encontrar básicamente la sigma que iguale el precio de mercado a un precio teórico, es un problema de encontrar raíces de funciones o ceros de funciones. ¿Por qué ceros de funciones? Porque son cuando la gráfica de una función que se porta bien, es decir, que es continua, es diferenciable, a la hora de que cruza el eje de las X, ese es un cero, porque el evaluar en la función, el valor que cruza, nos da la función, nos da el f de, digamos, x0 es el valor de la función, entonces f de x0, al evaluar en f de x0, nos da igual a 0, por eso conoce como ceros funciones. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver es, tienes aquí, en la introducción, platicamos dos métodos, que es el Newton-Raphson y disección. El de Newton-Raphson parte de la ecuación de una recta cuando estamos estudiando el concepto de derivada en términos, en términos de pendientes. Y el otro, bisección, es cuando tú supones que tu cero o la raíz de esa función está dentro de un intervalo AB y lo que haces es evaluar en el punto intermedio de esos dos valores, evaluar la función, haces un procedimiento, si es positivo o si es negativo, cambias del lado izquierdo o del lado derecho, y ahora ya tienes encuentras el valor medio de ese no intervalo, evalúas de nuevo, haces el procedimiento que viene allí en el método, si cumple con una condición, entonces terminas y ese es tu valor de la raíz o el cero de función. Y ya que les expliqué o bien en eso, entonces vemos el concepto de volatilidad implícita. ¿Sí? Entonces, antes de continuar, en las referencias les subí un acceso a Wikipedia donde permite encontrar la teoría sobre el método de Newton, donde aquí no es ser tecnicismos, es simplemente decirles que aquí está las referencias. Y en análisis numérico, ¿por qué análisis numérico? Porque resulta que en análisis numérico es una parte de las matemáticas aplicadas en donde estudiamos la parte
de funciones en las cuales hay diferentes temas, y uno de ellos es raíces de funciones. ¿Sí? Entonces, el análisis numérico del método de Newton es el método de Rason o el método de Newton-Fourier, y es un algoritmo para encontrar aproximaciones de cero raíces de una función real, y también puede ser usado para encontrar el máximo mínimo de una función encontrando los ceros de su primera derivada. Aquí está un poco de historia. La descripción del método va se aproximando aquí el concepto de derivada a la pendiente de esta función, donde básicamente es la pendiente la vas moviendo hasta que cumple con una condición, y esa condición va a ser dada por un épsilon. Entonces ya terminas allí todo el algoritmo y esa es tu raíz, ¿no? Con cierto error. Y aquí viene una animación de cómo vas a ir aproximando a la derivada. No sé si note por aquí la animación. Empieza con f de x igual a xn-1 entre f de x0 entre f' de x0, donde esa es la derivada. Y una vez que ya terminaste, dado un épsilon, entonces dice la función f es la que encuentras y la línea tangente en rojo. Y vemos que este valor de xn+1 es una mejor aplicación de xn, es decir, es un procedimiento, digamos, iterativo, ¿no? Para la raíz x de la función f. Entonces, aquí viene la descripción del algoritmo y dice, tienes un valor inicial x0, le restas el cociente de la función de valor en ese punto entre la derivada de esa función en x0. Entonces, haces esas aproximaciones sucesivas hasta que terminas con un cierto tiempo, más bien un cierto valor de paro. ¿Sí? Esto lo revisan con calma. Ahí está la lección de método, la pendiente. Aquí viene cómo hacerlo con serie de Taylor, tienes la función, y aquí viene la convergencia del método, y viene aquí pues, la parte matemática y la estimación del error y el ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense por acá. Tienes el problema de encontrar, disculpen, un número x tal que coseno de x igual a x al cubo, ¿no? Entonces, esta es tu función f de x. Entonces, sacas la derivada, que es coseno de x menos x al cubo. ¿Está bien? Entonces, sacas la derivada de esta parte y haces que, dice, ya que coseno de x menor que igual que 1, y para todo x cúbico es mayor o igual que 1. Entonces, para x mayor que 1. Entonces, deduces que el 0 o la raíz de la función está entre 0 y 1. Entonces, comienzas con un punto x1. Entonces, x0 es igual a valor inicial, que es el xn, y es 0.5 menos la función evaluada en ese punto, dividida entre la derivada, y te da un cierto valor. Te da este nuevo valor que tienes aquí, lo vuelves a sustituir en la siguiente iteración, y dice que es 1.1. Entonces, evalúas otra vez en este punto, te da este resultado. Evalúas en el siguiente, hasta que terminas con un cierto dígitos, ¿no? Ven, hasta aquí, en la tercera iteración tienes 0.86. En la cuarta tienes 0.8654. En la quinta tienes 0.865474, y ya desde ahí dices, bueno, pues entonces ya terminé, porque la diferencia en mi tiempo, en mi valor de paro, ya es suficientemente pequeña. O sea, tienes un error, digamos, de 8 dígitos o 6 dígitos, como en este caso. Entonces dice aquí, los dígitos correctos están subrayados. En particular, x0 es el correcto para el número de decimales pedidos. Ese número de decimales depende del usuario, y lo vamos a ver en el ejemplo que voy a meter. Dice, podemos ver que el número de dígitos correctos después de la coma se incrementa desde 2 para x igual a 3, ¿no? Se incrementa aquí. Y a 5, y a 5 y a 10 ilustrando la convergencia cuadrática. Entonces, este es el primer ejemplo. Y si nos vamos al final de la parte, bueno, del fraccional, también es muy interesante. Entonces, viene aquí, al final de Wikipedia, dice, código, algunos métodos de Newton aplicaron raíz cuadrada de un número, Newton con MATCAT, los resultados son notas y código MATLAB, y método de Newton para calcular la ecuación Excel. Esta no la vi, la que vi fue esta. Y noten que aquí tiene una implementación así sencilla, es decir, tienes esta función f que va a dar los reales,
y en un intervalo AB. Entonces empezamos con valor inicial x0 y defines para cada número natural esta iteración, que es xn, tu valor inicial, menos la función de valor de ese valor, entre el f' de xn, ¿no? Entonces, él hace lo mismo y dice, ¿cómo lo vas a programar? En pseudocódigo, como lo mostró la doctora Erika, tienes la función, tienes su nombre, tienes tu función esta que está aquí, x0 menos f de x0 entre f' de x0, y empieza con un valor 0.5, ¿no? Entonces, tu iteración va a ir desde 1, desde 0 hasta 99, ¿no? Entonces, vienen las iteraciones, el valor, la función que es esta, y terminas. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues terminas haciendo el programa que está aquí. Entonces, esta es tu función, un valor inicial, iteraciones y así. Entonces, lo podemos probar. No lo he hecho por ahí, les dejo que lo hagan. En C también, en MATLAB. Y el más parecido que es al que tenemos aquí en sus funciones de VBA es es más porque la diferencial o la derivada, en este caso, ya, para lo que vamos a ver nosotros, pues la derivada en el caso de Newton-Raphson, lo que vamos a tener aquí es lo siguiente: tienes una función a la cual tienes el call, si es un call o si es un put, y la d. Entonces la función de Newton-Raphson en este caso tienes un epsilon, ¿no? Entonces, para nuestro caso, el número sobre el cual vas a terminar es este. ¿Por qué? Porque si lo notan por acá, si el valor absoluto de la derivada es menor que un epsilon, entonces terminas, ¿no? Y si no, vuelves a hacer las demás. Entonces, de acuerdo a lo que está allí en Wikipedia, pues tienes una función que es la diferencia entre el precio de mercado, que es el real C, menos el teórico. Entonces, haces una delta, que es, evalúas en cur de x, que es tu valor inicial, que es el xn o x sub 0, menos este valor, que es el que nos da la función teórica. Entonces, tu derivada va a ser f de x menos fx de delta entre delta x. Entonces, si vas a terminar, para cada iteración que vas a ir haciendo, haces esta evaluación. Si es menor que epsilon, terminas. Y si no, vuelves a hacer la iteración, que es el valor inicial, es cur x, que es x sub 0, menos el cociente de f de x entre dx, ¿no? Donde f de x, esta función, esta que tienes aquí, y dx es la derivada de nuestra función, que es la cual estamos calculando su raíz o su cero. Entonces, me regreso a la presentación. Entonces, lo revisan. Está muy interesante esto que viene aquí en Wikipedia. Entonces, me regreso aquí a su material y dice, son conceptos que son resúmenes de la teoría que tenemos que conocer para encontrar estas sigmas, ¿no? Aquí, desde el punto de vista académico, es muy interesante conocer esto. Desde el punto de vista ya en la vida real, uno tiene que jalar muchas cosas, y una de ellas es la tasa de riesgo, que en algunos casos no está disponible. Yo, cuando empecé a hacer esto, sí tenía yo acceso a Balmer, y por ejemplo, el que les mostré la otra vez, que era pues podía yo bajar el vector de ese día de las opciones negociadas, y sí coincidía este valorcito que tenemos aquí de la vuelta implícita con lo que me decía el vector, ¿no? Que sacaba yo de Balmer. Si Balmer no me paga nada, pues entonces yo lo ocupaba, ¿no? Entonces, dice, en esta parte estudiaremos dos algoritmos, que es el método de bisección y el método de Newton-Raphson. Son métodos para encontrar la volteada implícita del modelo Black-Scholes. Ya que no se puede invertirse, entonces el cálculo de la implícita se va a hacerse numéricamente. Entonces, ¿qué significa eso? Que para un determinado precio de mercado, que es el que vamos a ver aquí, este es el precio de mercado. Entonces, la volteada implícita es aquella volteada que, cuando se estudia en la forma Black-Scholes, da como resultado un precio igual al precio de mercado.
expliqué lentamente, la volatilidad implícita es la volatilidad que hace que la diferencia en el precio de mercado y el precio de Black-Scholes sea igual a cero. Por lo tanto, tiene una volatilidad implícita de esencialmente un problema de raíces de funciones. Entonces, este método es uno de los más antiguos y más populares para encontrar raíces de funciones y se basa en una aproximación a la raíz mediante una serie de teorías de primer orden. Entonces, aquí viene explicado parecido a lo que está en Wikipedia. Dice, para encontrar la raíz de x, una función f de x, con x un valor tal que f de x igual a 0, ¿sí? Que es la raíz de función o el 0, se selecciona un valor inicial x sub 0 como valor inicial de la raíz y se actualiza mediante esta fórmula. Es un proceso recursivo, ¿sí? Mediante este cociente. Entonces, donde f' de x y denota la primera derivada de f de x igual a la xy. Entonces, hay dos métodos para explicar la condición de paro. Cuando la diferencia entre dos expresiones sucesivas es menor que un nivel de tolerancia epsilon, o cuando la pendiente de la función es lo suficientemente cercana a 0. La función que utilicemos más adelante usa la segunda condición, es decir, cuando la pendiente de la función es lo suficientemente cercana a 0. Pero el código lo podemos hacer para la primera condición. Entonces, es el método de Newton-Raphson, este que les puse aquí. El otro método es el método de bisección, donde tenemos que tienes una función en ese intervalo AB que es continua, y cuando se sabe que la función toma un valor, pues si un extremo y un valor negativo en el otro, ¿no? Esa es la hipótesis. Entonces, por el tema de valor intermedio, pues se contendrá necesariamente una raíz. Una primera aproximación es el punto medio del intervalo. La bisección procede dividiendo repetidamente los intervalos AB en dos, y en cada paso localiza la mitad que contiene la raíz. La función que aplicar requiere documentar la función para la cual encontrar una raíz y los extremos A y B. Y aquí cuando lo estemos viendo, por los extremos vamos a decir que la volatilidad va a estar entre 0.0001% y 400%. Entonces, esos son los extremos. Entonces, esos extremos de ese tal que la función considere signos opuestos en cada uno, de otro modo no converge. Entonces, ya que no se puede invertir, entonces hay que ver implícitamente información de precios de opciones que se negocian en una bolsa de derivados. Entonces, entre la fórmula actual, el objetivo es determinar la volatilidad que igual es el precio de mercado de la opción, y frecuentemente es preciso utilizar volatilidades implícitas que volatilidades históricas o realizadas, ya que esas implícitas refieren las expectativas futuras sobre el del precio del subyacente. Entonces, ¿cuáles son las características de este concepto de volatilidad implícita? Es que se basa en precios de mercado reales en lugar de datos históricos, porque a veces se interpreta como un pronóstico de volatilidad, aunque su despegue se vende básicamente la precisión del modelo Black-Scholes, el cual está basado en ciertos supuestos que en la práctica pues no se cumplen, ¿no? Entonces, eso se asocia con la denominada sonrisa o mercado de volatilidad que sucede en los mercados de opciones, es decir, las volatilidades implícitas de opciones para diferentes plazos y precios de ejercicio no son constantes, lo cual, digamos, hace 50 años, el supuesto de Black-Scholes era que la sigma era constante, no tiene que ser en forma de smile o de smirk. Smile es como una sonrisa y smirk es como una especie de, pues, de mueca, ¿no? Como la que hace el guasón. Entonces, gráficamente, si ponemos las implícitas de una muestra de opciones sobre el mismo subyacente con la misma fecha de vencimiento, es decir, tienes aquí un subyacente que es América Móvil, tienes la misma fecha de vencimiento, tienes una serie de precios de ejercicio y una serie de precios de mercado. Entonces, solo distinguen los precios de ejercicio. Entonces, encontraríamos que con opciones muy fuera del dinero tienen beneficios que son mucho mayores para opciones en el dinero. ¿Qué significa esto? Que si el supuesto de volatilidad constante de Black-Scholes fuera correcto, entonces observemos una línea recta horizontal, pero eso no sucede. Tenemos estos dos patrones, Smile y Smirk, que son estos que aparecen aquí. Noten que aquí tengo graficado K sobre S, donde el le vamos a llamar Moneyness, que es el cociente entre el precio de ejercicio y el precio del subyacente. Si es igual a 1 o si es menor que 1, nos va a determinar si está en el dinero, dentro del dinero o fuera del dinero. Entonces, en el caso de las SMIC son así, el caso de las SMIL son como la figura A, y el caso de las SMIC son como la figura B. Entonces, estas características, una de ellas es que si observamos esto, implica que la verdadera distribución de los rendimientos activos tienen colas más gordas que una opción normal. Entonces,
usar esas boletas implícitas para análisis de riesgos también tiene la ventaja de no contar con datos confiables, ya que algunas de las opciones, especialmente siendo muy lejanos, son muy líquidas. Esos precios pueden ser difíciles de obtener. Otras metodologías son boleta realizada, los promedios móviles exponente ponderados, los modelos GARS que estar viendo con la doctora Ana Lorena, y volatilidad estocástica. Esta volatilidad estocástica lo tratamos la otra vez, cuando les puse allí las notas de cómo ellos suavizan mediante una función asociada al modelo Black 76 y una función asociada al modelo de Heston, donde minimiza la distancia entre el precio teórico y el precio de mercado, dando ponderación a precios de opciones. ¿Sí? ¿Se acuerdan que eso se los puse en la clase pasada? Entonces, esa es volatilidad estocástica en términos simples, ¿no? Entonces, vamos a hacer el cálculo? Se obtiene mediante la fórmula Black-Scholes. Ok. Eso se debe hacer numéricamente porque no se puede resolver para sigma en términos de otros parámetros. Entonces, tenemos sigma VI, volatilidad implícita, sigma OPS, KT, es el precio de la opción observado en el mercado con precio de ejercicio K y plazo de vencimiento T. Entonces, CVS va a ser el precio Black-Scholes de una opción de compra con el mismo precio de ejercicio y vencimiento. Entonces, sigma VI es el valor de la arbitraria de la fórmula Black-Scholes tal que la observada del mercado es igual al precio teórico. Entonces, para determinar las propiedades implícitas numéricamente, si no tiene esta función, planteamos una función objetivo, f de sigma, tal que es la diferencia entre el observado menos el teórico, que es la ecuación 2. Entonces, la propiedad implícita es aquella tal que sigma igual a sigma VI, tal que la diferencia entre el precio observado y el precio Black-Scholes sea igual a 0. En este caso, es una función no como es una función no lineal, tenemos un algoritmo de minimización, como el método de bisección, el método de Newton-Raphson. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? No, cuando hablamos si Ajá. está sobre el dinero, es si es bajo par, sobre par. Más o menos. Sí, por ejemplo, si me pongo acá en esta, déjame hacerlo un poquito más grande, para que ustedes noten lo que les quiero decir. Ahorita regreso, al tema. Al mismo se va a ver muy grande, ¿no? Voy a adentrarme un poquito a otro ejercicio, que es el siguiente. Tienes puts y tienes calls. Pues tienes aquí una serie de precios de ejercicio y un precio spot. Entonces, que ven aquí es K sobre S. No se alcanza a ver por aquí. K sobre S, ¿no? K, 10.50 y S lo fijo, ¿no? 16.70. Si pongo una función aquí que dice si el precio S, que es B12, el precio de ejercicio es B12, que son todos estos que están en la columna B12 hasta la B y algo, es mayor que 6, está in the money. ¿Por qué? Porque son puts, ¿no? K es mayor que S, está in the money, ¿no? Todas esas son 0, ¿no? Y las demás, en caso del calls, sí, el precio de ejercicio es menor que el precio spot, es in the money, ¿no? Nada más me interesan las in the money. Significa que las demás son de otro tipo. In the money es cuando S es mayor que K, en el caso de los calls, si lo ven por acá, este es S y este es K, ¿sí lo ven? Aquí para el caso de los calls, ¿no? En el caso de los puts es cuando pongo aquí, en este caso, si K es mayor que S. Entonces es como dice compañero, bajo par o sobre par, ¿no? Es a eso a lo que se refiere esa parte de in the money o out of the money, ¿no? ¿Y cómo vamos a distinguir exactamente dónde empieza esa? Aquí, fíjense, cuando es más o menos 1, ¿no? Hasta aquí. 17, el precio de ejercicio para el put, y tu precio spot, 16.70, ¿no? Más o menos allí estamos
estamos cuando este, eh, todos son in the money, ¿no? Pero si 17.50 fuera igual a 50, entonces este numerito fuera igual a 1. Como es un poquito mayor que 1, entonces dice que está in the money, ¿no? Porque K es mayor que ese. Entonces, ¿sí respondí tu pregunta, Dante? Sí, sí, muchas gracias. Ok. Entonces, me regreso a esta parte de la presentación. Dice, el ejemplo que vamos a ver ahorita es muy sencillo. Es decir, este, dice determinar y graficar las voluntades de las siguientes opciones de compra y abrir el archivo de Excel, ¿no? Ese que le subí. ¿Qué patrón observamos? Pues el patrón ya lo tienen aquí. Aquí, adrede, yo les puse dos cosas. Uno, que es estas dos son las sigmas tanto de calls como de puts, ¿sí? Y esta línea en rojo que les enseñé a sacarlo con la función de línea de tendencia, te da un polinomio con una R cuadrada que está aquí. Eso es nada más para mostrarles, ¿no? El patrón hay que descomponerlo porque no tenemos que, bueno, no es deseable que mezclemos volatilidades implícitas de calls y de puts en una sola función. Hay que separarlas, que es lo que vamos a hacer ahorita en el archivo de Excel. Unas, como ven en este caso, son así y otras crecientes, ¿no? Otras casi una línea. Y esta que la saqué, bueno, es de otro día, pero es similar a esto. Lo que yo hice en ese entonces, estos son por sobre el IPC de ese entonces. Ahorita ya es S&P, ¿no? Este es sobre el dólar y una sobre América Móvil. A ver, están los siguientes sobre el dólar. Todos son sobre el dólar. Aquí está, sobre América Móvil, ¿no? Entonces, lo que yo hice en ese entonces es toda esta parte de los datos, yo lo exporté, ¿no? Aquí lo hice con otro software, ¿sí? Eso se exporta y ya tienes toda la serie, ¿no? Entonces, al hacer un filtro, tú descompones calls y puts, ¿no? Y lo que me interesa es encontrar la sigma, ¿no? Y aquí lo único que nos falta es la tasa libre de riesgo, ¿no? La sigma, que igual es la sigma, ellos ya la calcularon, ¿no? Pero ellos ya tienen todos los insumos. Lo que yo no tengo es la tasa libre de riesgo, ¿sí? Entonces, esto lo pasamos a un Excel y a los filtros y ya llegamos a esto, ¿sí? Entonces, ¿ya tienen abierto su archivo de Excel? Sí, ya. Ok, entonces fíjense qué vamos a hacer. De este lado, por favor, se posicionan. Dice boletín implícita usando opciones call y put sobre América Móvil. Entonces aquí tienes la fecha, cuando iban al kinder, la de vencimiento, y el plazo del vencimiento en este caso van a ser C5 menos C4. ¿Ese no se los dejé o sí? No recuerdo. Si no, háganlo, por favor. Sí, solo está como valores, según yo. Sí, háganlo, por favor. Es igual, paréntesis, C5 menos C4 entre 365. Ya, 0.249315. Sí, sí. En términos de fechas y días, es C5 menos C4. Entonces, por favor, pongan por allí. C5 menos C4. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que los de Mexder toman el día, el año, para hacer los cálculos con 365, ¿sí? 365 días del año. Entonces, 360, perdón. Acá, por favor, ponen la tasa libre de riesgo. Esta, yo
yo en ese entonces la saqué de la curva de TIE, sí, de un día antes, porque la TIE es T más 1. Esta la puse aquí, porque es la que tengo que ocupar aquí. Si se acuerdan, aquí les decía yo, aquí Black-Scholes nos pide la tasa libre de riesgo, ¿no? Esta que está aquí. Entonces, esta ya se las di. Precio spot 12.58. Entonces, esos son nuestros datos iniciales sobre los cuales van a hacer los cálculos. Después, eso que tenemos aquí son todos puts. Estos son los precios de mercado, ¿sí? Estos son los precios del call, de los calls, y estos son los precios de mercado. Noten que para algunos, para estos son casi cero, ¿no? 10.50. Y eso va a implicar que en alguno de esos dos métodos sean tanto diferentes los cálculos, ¿sí? Entonces, por favor, aquí no les dejé nada, ¿no? Ustedes no tienen nada en su archivito. Entonces, aquí lo que vamos a hacer, van a darle igual a K, que es B12, entre S, ¿está bien? Fijan a S, ¿está bien? Eso va en D12. B12 entre 6, ¿está bien? Ahí estamos todos. Sí. Ok, ¿qué sigue ahora? Vamos a darle clic hasta abajo. Doble clic aquí, por favor. Desaparece esto y dele rellenar sin formato. Y dele doble clic y ya generamos todas las K sobre S. Esa grafiquita todavía no se actualiza. ¿Sí? Esa gráfica todavía no se actualiza, pero ahorita, cuando terminen los demás cálculos, se va a ir actualizando conforme estamos haciendo los cálculos. ¿Está bien? Entonces, ya tenemos todos esta columna D, el Monenes. Entonces, más o menos esta que está aquí es en el dinero, ¿no? Cuando S es igual acá, para calls y para puts. Sí, que son estas que aparecen aquí, más o menos, que son las que están in the money. Entonces, por acá, por favor, van a darle lo siguiente. Entonces, el método de sección dice, vamos a tomar el punto medio, sec, que es A y B, ¿no? Entonces, ¿qué necesita esta función? Si es put o si es call, el subyacente, K, R, T, A, B y real C, donde real C es el precio de mercado. Entonces, ¿con qué tolerancia? 0.000001, ¿no? Entonces, las dos partes, que son el valor inicial, que es low CDIF, es el valor de mercado menos el precio Black-Scholes. Y el valor de que es el high CDIF es real C menos BS price. Evaluadas el primero en A y el otro en B. ¿Sí? Entonces, si la diferencia es mayor que cero, entonces entre esos dos valores, low CDIF y high CDIF es mayor que cero, entonces termina, ¿no? Y si no, empieza a hacer las iteraciones, entonces las iteraciones, dice aquí, hasta 1500. Entonces, punto medio de esos dos valores, A y B, evalúa en ese punto medio. Si la diferencia, o el valor absoluto más bien, del punto medio es menor que tolerancia, entonces terminas. Si no, entonces, si es mayor que cero, entonces calcula el punto medio en A y el punto medio de B y termina. Y así hasta que se cumple la condición, esta, que sea menor que una tolerancia, que es la que está aquí. ¿Sí? Y el otro, el de un Rapson, es ¿no? Terminas cuando el valor CUR de X es menor que esta f de X entre X, donde Dx es la derivada. Entonces, mandemos llamar primero la divisección, que es esta que aparece aquí. Entonces, divisección, se van donde dice, en la E12, le dan insertar función,
definidas por el usuario, ¿está bien? Buscamos la que dice BISEC BSV, ¿está bien? Ahí estamos todos. Qué bien. Ok, entonces put call, manualmente ponen put, por favor. Put S va a ser 1258, lo fijan con F4, K va a ser 1050, que es B12, ese no se fija, R va a ser E5, ese sí lo fijan con F4, T va a ser .249315, que es C6, igual lo fijan. Recuerden la barrita que está acá. A, en este caso, vamos a decir que es .001, 0.0001 y 4. Y real C va a estar dado por, en este caso, C12. Como dice aquí, precio de mercado. ¿Sí? ¿Ya tienen todos estos valores de la función? Put call, put, S6, 1258, K, B12, R, E5, fijado, T, C6, fijado, A, .0001 y B4. Y real C, C12. ¿Vamos bien hasta ahí? Dice, si todo está correcto, les tiene que dar un valorcito aquí. Resultado de la fórmula, .0625, ¿verdad? Para todos. Sí. Gracias. Aceptar. Y denle F9. .0625. Este lo recorren. Doble clic aquí. Y le dan rellenar sin formato. A partir de la E33, cámbienle. En E33, en lugar que diga put, pónganle que diga call. Enter. Doble clic aquí. Rellenar sin formato. Y F9. ¿Vamos bien desde aquí todos? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, guardemos hasta acá. Aún no se actualiza la primera. No se actualiza. ¿A ustedes se le actualizó? ¿Sus gráficas? No, ¿verdad? ¿O alguien sí se le actualizó? No, ¿verdad? No. Tampoco. Todavía no. Ok, espérenme. Entonces vamos a hacer el otro, que es el siguiente. Fíjense. Dice, es que si ven acá tengo mi acordeón. Ese se los dejé. Quítenla ahí si lo quieren ver. Es nada más quítenla allí en color de texto. Pónganle negrito. Ese se los dejé. Si lo tienen por ahí. Es nada más por si se les olvida cómo hacerlo. Entonces aquí mi acordeón dice U1 para el inicio de grabación va a ser 1 y C12. ¿Por qué? Porque la función en inicio de grabación dice ¿dónde vas a empezar? Voy a suponer que la volatilidad implícita en este caso es 100% o 1. Entonces, ese va a ser tu valor inicial, como decía aquí en Wikipedia, ¿no? Tu valor inicial, en este caso, dices que es 0.5. Aquí yo voy a decir que es 1, por decirlo de manera. No, este es de la prehistoria. Bueno, no de la prehistoria, porque sí les quiero decir que, por ejemplo, Python está desarrollado en C. No sé si en C o en C++. Sí, pero así se hacían los programas de antes, ¿no? Mandabas llamar tu librería, estudio.h y mat.h, ¿no?
Entonces tu función de tipo double, y aquí empezamos siempre con int, para que para ustedes es función, lo que sea, ¿no? Ahí está. Entonces, ese es tu valor inicial, 1. Entonces, en F12, por favor, denle insertar función definida por el usuario y buscan la que dice Newton Raphson, Newt Rap. Ahí estamos todos. En este cuadrito dice Newt Rap. Sí, ya. Ok. Put call, como son en este caso son puts, vamos a ponerle manualmente put. Ahí está. Aún no tenemos nada, ¿no? Entonces S va a ser 1258, que es 6. Fijan a ese valor de 258 con F4K, va a ser 1050. Ese no se fija. R va a ser E2, E5, ese también lo fijamos con F4. T va a ser .249315, también lo fijamos. Bajamos la barrita de acá. Entonces tu XGuess va a ser 1, ¿está bien? Y real C va a ser C12. Si todo está correcto, aquí les quitar un valor, ¿no? En mi caso me dio .0715. ¿A todos les dio ese valor? ¿Está aquí? Dice el resultado de la fórmula. Sí. Ok, entonces fíjense, ahí está, aceptar. De nuevo, damos F9, no le hagan caso, y denle doble clic y rellenar sin formato. Damos otra vez F9 y vean, como dice garbage in, garbage out, ¿no? Entonces, aquí estos valores que aparecen aquí no son consistentes con los que obtuvimos primero con bisección. Deben ser parecidos a estos. ¿Por qué? Porque como dice garbage in, garbage out, ¿no? Mi gráfica, pues ahí apareció el primero, pero pues no tiene caso ponerla. Lo que vamos a hacer aquí, en la celda F33, es darle F2 y aquí ponemos manualmente, porque así dice la función, ponemos call, enter y doble clic aquí y F9. ¿Sí? ¿Sí vieron cómo se actualizó su gráfica? ¿Podemos hacer de nuevo la última columna, por favor? Claro. ¿Toda? Ah, sí, desde insertar la función, sí, por Sí, favor. claro. Entonces, aquí, insertar función, buscamos la que dice new trap, aceptar, y jalamos put call, manualmente ponemos put, ¿está bien? Ese en este caso va a ser 258, que es 6, la fijamos. K va a ser 1050, esa no la fijamos. R va a ser .04351633, esa sí la fijamos, ¿no? Con F4. T va a ser .249315, esa sí la fijamos, ¿no? Con F4. Bajamos la barrita de acá y XGuess 1 y Real C va a ser en este caso C12, .0715. ¿Sí, Dante? Ok, ese es 6, RS 6 o 6. E5, es E5. R es E6, E5, perdón, E5. ¿Sí? Put, manualmente put, S es E6, fijamos a E6, K, B12, R, E5, fijamos a E5, T, C6, fijamos a T, C6, bajamos la barrita, XGuess 1 y Real C, C12. ¿Sí está bien, André?
o lo hago otra vez. Sí, ya quedó. Ok, Bueno, ya más o menos. Ahora sí. ahorita lo arreglamos. Ya. Posición desde aquí, doble clic y F9. Aquí, hijo, ¿qué me falló? No, ahí está. F9. Está pensando, está pensando. Sí, nada más este. Este que está aquí, movemos y que diga con F2, manualmente le cambiamos a que diga call. Entonces, en este dato, el primero, que diga call. ¿Está bien? En F33 y enter. Sí, Entonces, le doy clic aquí y F9. Ahora sí. Ya se actualizó la gráfica, ¿verdad? Para ustedes y para mí también, ¿no? Ahorita lo vamos a hacer sí. nosotros. ¿Sí? Entonces, lo hago un poquito más chiquito. Entonces, ya tenemos de este lado las boleterías implícitas numéricamente con los dos métodos para puts y para calls. Sí, en ese entonces pues eran menos precios de ejercicio, a diferencia de los puts, ¿no? Entonces, les da esta grafiquita que está aquí. Entonces, denle en clic en cualquier valor, botón derecho, y denle agregar la tendencia. Denle polinómica, voy a mover esto por hacia acá, y prestar la ecuación del gráfico y prestar el valor de cuadrado. Entonces, con un polinomio de grado 2 me da un R cuadrado de 0.86. Vamos a darle eh, coeficientes al polinomio. Si es grado 2, ahí está. Si es grado 3, 0.8650. Sí, en su presentación, ¿cuántos trae? ¿Cuántos tiene? Según yo, tiene, ¿qué? 3. ¿Sí? ¿Se parece? Creo que no, ¿verdad? Menos 0.8678. A ver si es cierto. 0.93. No, no se parece. Creo que la presentación fue de ese tiempo. Lo hice con otro Excel. Pero sí, en 0.86, ¿no? Aunque con otros coeficientes. ¿Está bien? Ahí está. Si le doy con 4, pues el R cuadrado va a ser marginal. Entonces, algo de la parsimonía dice, pues si tienes menos datos, pues con esos, ¿no? Esta no nos sirve, obviamente. ¿Está bien? Ok. Cierren hasta acá. Sí, y guardemos. Sí. Es una gráfica parecida a la que viene en su presentación. Nada más aquí pues, le puedo cambiar, ¿no? Formato de la tendencia, pues yo quiero que la haga, pues, este formato de línea de tendencia. Eh, quiero que la haga, pues, roja, ¿no? Como viene allí en su presentación. Eso ya es otra cosa, ¿no? Pues aquí hacerla así, así. Entonces, de este lado, ¿ya les quedó el polinomio? ¿O no lo tienen? Para el caso, para el caso de los calls, ¿tienen el polinomio así? ¿O no? ¿O hay que hacerlo? ¿No, verdad? ¿O sí lo tienen? ¿No, verdad? ¿O sí? Pues el polinomio es. No. ¿No, verdad? Pues vamos a hacerlo. No, parece que no. No, a mí tampoco me Dame los apareció. puntitos, ¿no? Dame los puntitos, ¿no? Ahí está. Dame los puntitos. Fíjense, aquí, para el caso de las calls, como la escala es diferente, entonces sí define aquí un SMIRC, ¿no? Así, decreciente. En el caso de los calls. En el caso de los puts, una creciente, pero es casi una línea recta, ¿sí? Y vean la diferencia, aquí con la que yo grafiqué, pero nada más para el de Newton Raphson, ¿no? Para el caso de los calls,
y para el caso de puts. ¿Sí? Que los únicos outliers aquí que nos van a pasar son estos dos, estos que aparecen aquí, punto 0625 y punto 0715. Entonces, seleccionan cualquier puntito aquí, botón derecho, agregar línea de tendencia y jalamos una, pues no parece logarítmica, ¿no? Más bien parece una polinómica y presentar el valor de la ecuación, el de r cuadrada, ¿no? Ahí está. Entonces, dice que es texto, no, etiqueta, no. ¿Cuál? Bueno, se movió ahí. Con una de grado 2. Déjenme hacerlo otra vez. Entonces, con una de grado 2 ya se ve pues muy bien. Polinómica, presentar el valor de ecuación y la r cuadrada, ¿no? Vamos a darle con una de 3. Ahí está. Si es de 3, no r cuadrada es de 0.9865. Si es de 2, 0.9835, ¿no? ¿Cuál elegirían ustedes? Pues la de tercer grado tiene uno. Ah, no, la de segundo tiene más. 9835 de r cuadrada y la de 3 No. tiene 9865. Ah, pues pudiera ser que la de 3, ¿no? La de 3, ¿no? Ok, Sí. la de 3. Igual acá. Pónganlo por ahí. Ahí está. Entonces, será un poquito más grande, ¿no? De 16. Entonces, esta es tu ecuación. Y esta es casi una línea recta, ¿no? Entonces yo creo que con una de 2 está bien. Agregar línea de tendencia, botón derecho. Y buscamos con una lineal, 9838. Con una polinómica, 9913, ¿no? De grado 2. Grado 3, 99.4. Entonces vamos a dejarla aquí con una grado 2. Sí, porque lo que me interesa es que estos puntitos que están hasta acá, lo logra atrapar la función. Grado 3, fíjense, cuando le mido grado 3, este valorcito que aparece aquí de 0.8347 para Maimónides y una bolita de 0.0715, todavía no lo jala bien, ¿no? Si yo le jalo un grado al polinomio, vean cómo se aleja, ¿no? ¿Sí lo ven? Se aleja un poquito. Aquí, de este dato, de que tienes al inicio, ¿no? Pues voy a dejarlo en 2. Ya, cerramos. Entonces, este es el polinomio que pasa por el conjunto de datos de las volatilidades con una recuadrada de 0.9913, ¿no? ¿Para qué nos sirve esto? Pues si nos dan un precio de ejercicio que esté en este rango y no tengamos estos datos a la mano de volatilidades implícitas, lo que puedo hacer es hablar simplemente de los polinomios, ¿no? Para encontrar la sigma que igual a ese precio de mercado. Es decir, lo azul en este caso son datos discretos. Yo estoy aproximando estos datos discretos de un polinomio de grado 3. Si no está en alguno de estos de algunos de estos datos entre medios entre estos, pues yo puedo aproximar a esa volatilidad en vista con este polinomio que estoy encontrando dentro del Excel, ¿no? Sí, aquí lo voy a hacer que hagan pues, interpolación polinomial y cosas de ese tipo, ¿no? Sí, aquí el Excel nos da directamente la función. A todos en el caso del call les da el mismo polinomio que a mí, o hay variaciones con un de grado 3. No, sí, me da igual ese. ¿Sí? El put también.
Sí, también. Me Sí. da yo volar. Ok. Entonces, aquí, ¿algunas dudas o preguntas de lo que estamos haciendo aquí? Yo sé que es muy rápido, y claro, lo de Newton-Raphson, ¿no? Pero igual yo les pido que revisen las referencias que están ahí. Entonces, si no hay dudas o preguntas, aquí le voy a dejar. La próxima semana me puso una junta al coordinador. Entonces, igual no tenemos clase y déjenme ver si tengo tiempo de grabarles la clase. ¿Sí? Entonces, mientras revisan aquí esta parte que yo les dejé de Wikipedia. Sí, y sobre todo el método que viene allí, ¿no? De la implementación. Igual aquí, cuando nos pide la función, lo que estamos buscando nosotros es eh, la función Black-Scholes, ¿no? Que en nuestro caso sería esta. Y la derivada, que está ahí, no la pongo de manera implícita, sino que la estamos poniendo, yo sé que ustedes llevaron cálculo aquí, pues no sé si su carrera, pero una forma de encontrar la derivada de una función, no sé si se acuerdan del famoso, la regla de los 4 pasos, que haces f de x más h menos f de x entre h. El límite cuando delta extiende a 0 de esa función es la derivada. ¿Sí se acuerdan de eso o estoy hablando en chino? No estoy muy seguro si eso era la regla de la cadena. Yo no me acuerdo, la verdad. No, la regla de cadena es cuando tienes una función de otra función y tienes que encontrar la derivada. Bueno, lo busco y se los pongo para que vean cómo sacas la derivada, ¿no? De una función, que es o la regla de los 4 pasos o la regla que nos enseñan pues en el bachillerato, en la prepa o en lo que sea, ¿no? Que es el límite cuando f' de x es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h. Y ahí hay que saber límites, ¿no? Pues aquí esta es la derivada como estamos poniendo aquí. Entonces déjenme terminar de grabar. Y bueno, eh, Adriana ya me respondió una persona. Si quiere ahorita platicamos, ¿sí? Sí, profe. Ok, bueno, Muchas gracias. listo. Déjenme terminar de grabar.